Bueno, buenas tardes. Disculpen que, tuve una dificultad en la grabación de la clase del día viernes. Como continuación de lo que viéramos en la clase 2, donde profundizamos el vínculo entre comunicación y cultura, en este caso, y como conversáramos, intercambiáramos en la última clase, vamos a realizar un breve recorrido sobre las trayectorias y los enfoques sobre esta construcción y esta relación entre comunicación y educación que conversáramos también, y la necesidad de ir rastreando la construcción de la perspectiva latinoamericana en torno a estos núcleos, por un lado problemáticos, pero también núcleos porosos de relaciones entre comunicación, cultura, comunicación, educación, y en una cuarta relación, comunicación y desarrollo. Este recorrido es necesario para situarnos en un campo de debate, de discusión, de líneas teóricas, pero también de revisión conceptual y metodológica, que nos permita a nosotros arribar a este núcleo que es pensar la comunicación y el desarrollo, la comunicación y los procesos participativos, para poner el foco sobre estos espacios sociocomunitarios que lleva el nombre este taller, pero sin acordar de alguna manera o fijar y tener las bases desde dónde estoy desarrollando este taller, desde dónde estoy partiendo y desde dónde estamos mirando estos escenarios y estos espacios sociocomunitarios. Sería imposible poder avanzar sobre metodologías que permiten la participación de la ciudadanía, la participación de grupos, de poblaciones, a partir de la construcción de una mirada comunicacional que no escinde el escenario político, el escenario cultural, el escenario como práctica educativa, es decir, pensar la participación de la ciudadanía a partir de una concepción que pone en relación el proceso participativo de construcción ciudadana, de construcción de los cambios necesarios, si no es a partir de pensar una práctica educativa de esta participación. Entonces, teniendo como marco esta concepción o esta perspectiva, hoy vamos a profundizar sobre esta relación, cómo se construye este diálogo entre campos disciplinares que van construyendo canales que nos permiten a nosotros problematizar sobre estos vínculos. Entonces, yo organicé la clase pensando en escenarios, en grandes escenarios de transformación social, y de qué modo estas transformaciones están atravesadas o pueden ubicárselas a partir de 4 núcleos. Un núcleo que tiene que ver con la revolución tecnológica, es decir, nosotros veníamos conversando sobre el impacto que esta revolución tecnológica tiene en el espacio social, pero básicamente el impacto que estos tienen en las relaciones sociales, en la multiplicidad, en los modos también de pensar el territorio, de pensar las territorialidades, pero también de pensar las multiterritorialidades que esto genera a partir de no solo tener en cuenta las relaciones situadas en el aquí y ahora presencial, sino las otras dimensiones de las relaciones que se abren a partir del uso de dispositivos tecnológicos y de las mediaciones tecnológicas. En este sentido, estas mediaciones, reconocidas tanto por Barbero, por Orozco Gómez y por otros pensadores también latinoamericanos, nos advierten sobre la modificación en el campo de lo cultural,
en lo que tiene que ver con las percepciones, cómo estos dispositivos modifican las formas perceptivas, cómo también estos dispositivos tecnológicos producen nuevos sentidos, generan también lenguajes propios y formatos y mecanismos de producción, pero también a la vez estas formas perceptivas y estas formas de producción de sentidos modifican sustancialmente las formas de nuestra sensibilidad, las formas en que nosotros percibimos, sentimos y, y manifestamos estas formas de lo sensible. Y por otro lado, una cuestión central que tiene que ver cuál es el rol de los estados en estos procesos de transformación y de qué modo las políticas económicas exógenas modifican estas relaciones que el Estado mantiene con la sociedad civil, en algunos casos contribuyendo a la ampliación de derechos y en escenarios de ampliación de derechos, y cómo estos nuevos escenarios de ampliación de derechos en realidad ponen en jaque las formas estructurales o las estructuras sociales en las cuales estamos insertos. Entonces, pensar las transformaciones en estos distintos planos nos permite pensar en las microtransformaciones a nivel societal, y como anticipáramos también en la clase anterior al abordar el aspecto, la dimensión y relación entre lo cultural y lo comunicacional, habíamos acordado que a nivel microsocial aparecen modificaciones en las estructuras de socialidad, básicamente en lo que defino como estructuras de acogida, que es el ámbito familiar, que es el ámbito del espacio de la ciudad, que son las formas religiosas también de estructurar estas creencias, la escuela como un lugar de socialidad central también sufre modificaciones, y también, y como señalábamos en las clases anteriores, el campo de la comunicación es un campo central para pensar estos ámbitos de socialidad, en particular cuando advertimos que la escuela no solo es ese lugar y ese espacio material con objetos y con formas tradicionales de estudio, sino que estos espacios tradicionales van modificándose a partir de la incorporación de otras tecnologías que modifican estos entornos de socialización, que exceden en muchos casos el edificio escolar o el espacio escolar o el aula, sino que trascienden y que pasamos a pensar una escuela o unas aulas sin muros, ¿no? Que no solo tenemos que pensar los espacios de escolarización a escala localizada, sino que estas escolarizaciones, vuestras formas educativas, trascienden el espacio escolar para pensar otros espacios de socialidad, otros espacios de aprendizaje y otros espacios de incorporación de prácticas que tienen que ver con procesos educativos, no solo restringidos al espacio escolar, sino en otros espacios. Y el mundo de las relaciones que se modifican también de modo sustancial por esta intervención de otros dispositivos. Sobre este punto también las formas institucionales, como advertíamos, y de acuerdo a los intercambios que habíamos hecho en esta clase que no pudo ser grabada,
donde advertíamos que también las formas institucionales, al incorporarse nuevas tecnologías, los usos, por ejemplo, del celular para el ordenamiento de las tareas escolares, tanto a nivel organizativo como a nivel de práctica pedagógica, se ven modificados sustancialmente, tanto en las formas tradicionales de organización de la tarea, como en las formas tradicionales también de las formas de impartir los contenidos, pero también a modo de la experiencia social. Habíamos dicho que la pandemia trajo aparejado una compulsiva modificación en las formas institucionales, no solo en el ámbito escolar, sino en otros ámbitos como el de salud, como el de la producción, como el de la organización comunitaria, así como también en las organizaciones de redes, tanto formales como informales, pero también esta experiencia social, que la tomamos como la experiencia social como formas de aprendizaje, también por fuera de las modalidades tradicionales, también se advierten cambios en las formas de sensibilidad, es decir, en las formas incluso de organización del tiempo. Decíamos como ejemplo de qué modo en realidad las formas laborales han modificado y trascienden las formas temporales con que habían sido pensadas dentro de la modernidad, ¿no? Un ingreso a través, pensemos en estas formas analógicas de ingreso al trabajo, con un horario marcado, con el marcado de la tarjeta y el horario de salida. Los nuevos dispositivos en realidad desplazan y corren estas temporalidades, pero también afectan los espacios privados o sea, ¿cuál es el límite entre este espacio privado y el espacio público? En otro sentido, y sobre esta misma línea, lo que se ve modificado a partir de pensar esta comunicación social, a partir de los cambios tecnológicos, es que la incorporación de los dispositivos traen aparejado lo que se define como tecnicidad, ¿no? La tecnicidad no pensada desde el aparato tecnológico, sino pensada la tecnicidad como proceso de experiencia social, ¿no? La técnica como las formas y las modalidades en que se va a producir a partir de estos dispositivos, y estamos hablando en general, ¿no?, de dispositivos donde podemos pensar desde la convergencia tecnológica o desde la diversidad de medios de comunicación masivo o digitales. Y por otro lado, el tema de los lenguajes. Lo que indicábamos en el intercambio que realizamos durante la clase es que los lenguajes efectivamente se ven modificados a partir de la utilización de distintos formatos. No es lo mismo el lenguaje que se utiliza en Twitter, en Facebook o Instagram o en otras redes sociales, TikTok, ¿sí?, que requieren de alguna manera otras competencias comunicativas. Y nos referimos a competencias comunicativas a pensar de qué modo este aprendizaje social nos ha llevado a poder discernir entre estos distintos lenguajes, estos distintos formatos y estas posibilidades que los distintos medios nos brindan. Es decir, que a las competencias comunicativas preexistentes necesariamente se suman otros lenguajes que van a contribuir al desarrollo de modalidades de comunicación que están atravesadas por estas mediaciones tecnológicas. Orozco Gómez va a llamar a todo este proceso
complejo que afecta a la socialidad, que afecta a las formas institucionales, que afecta a las competencias comunicativas, va a definir como sedimentación de la interactividad. Estos procesos de sedimentación de la interactividad en realidad incorporan nuevas socialidades, nuevas competencias comunicativas que tienen que ver con procesos de estructuración de prácticas, ¿no? De lo que Giddens llama procesos de estructuración de prácticas y de acción, donde uno incorpora a nuestras matrices cognitivas nuevas modalidades de relación, de lenguajes, de uso de las técnicas y de las tecnologías disponibles. Entonces, pensando en estos escenarios, uno a nivel macro social, otros a nivel micro social, de las relaciones, de las sensibilidades, de la producción de sentidos, la convergencia tecnológica admite, digamos, e incorpora lo que Orozco Gómez define como mediación videotecnológica, ¿no? Esta mediación videotecnológica actúa sobre núcleos de transformación, no solo a la escala que mencionáramos anteriormente, sino en la relación entre esta idea de solo mirar a los receptores o a esas audiencias como consumidores, sino que en una doble vía y en una doble dimensión pueden pensarse estas audiencias o estos públicos no solo como consumidores, sino en su estatus de productores. Habíamos dicho que no solo son receptores y emisores en términos de este modelo tradicional donde matemático, sino que la mediación como concepto incorpora no solo la receptividad o el consumo, sino los procesos de apropiación, de significación y de resignificación y a la vez de producción de sentidos que estas audiencias y estos públicos generan como parte de procesos de aprendizaje social, de experiencia social, del uso de estas tecnologías en función de la construcción de estos nuevos entornos. Pero a la vez que estos usos se producen, que estas mediaciones se producen, se está produciendo nuevo conocimiento, y este nuevo conocimiento en realidad requiere de nuevos métodos de investigación, de nuevos métodos exploratorios, de la construcción de propuestas que innoven y que permitan ir a la par de estos procesos de transformación, donde es necesario poner el foco sobre los efectos que estas percepciones tienen en la vida societal, pero también los efectos que estas transformaciones tienen en lo que son las habilidades visomotoras, ¿no? Como aquello que McLuhan describe en la galaxia Gutenberg. No solo hay un desplazamiento de las formas de lectura, digamos, a partir de la lectura tradicional del texto del libro como organizador, sino que la convergencia tecnológica en realidad hace posible la convivencia de una multiplicidad de formas donde confluye la lectura, el audio, la imagen y configura nuevas formas perceptivas. Entonces, acá sí concentrarnos porque es relevante pensar en estas mediaciones y estas nuevas socialidades que exceden el espacio escolar,
para poder diferenciar lo que es la cultura escolar de la cultura mediática. En este sentido, Martín Barbero, Orozco Gómez, han planteado la centralidad que esto tiene en poder distinguir lo que es la cultura escolar tradicional alrededor de determinados objetos, pero también de la organización de cómo se imparte alrededor del objeto libro, del objeto cultural libro, estas relaciones de enseñanza-aprendizaje para incorporar dentro del aula y no desconocer la existencia de una cultura mediática que va reconfigurando las representaciones y los imaginarios. Y acá sí me quiero detener para pensar la importancia y relevancia de las representaciones y de los imaginarios, atendiendo a que la escuela como institución de la modernidad ha sido una de las moldeadoras y productoras del imaginario en torno específicamente a pensar, por ejemplo, los procesos de homogeneización al momento de concentrarnos en pensar las representaciones por ejemplo, de las identidades nacionales y la construcción de estos imaginarios alrededor de las ritualidades escolares, alrededor de los símbolos, alrededor de una narrativa de lo nacional, y que estas representaciones se ven modificadas sustancialmente por la mediación videotecnológica, al incorporar a estos entornos de aprendizaje otras imágenes, otras narrativas, otras accesibilidades que ya mencionáramos en la clase anterior sobre los procesos de incorporación y de accesibilidad de otras culturas, de otras lenguas, de otras imágenes, de otros imaginarios, que hacen que los horizontes teóricos y metodológicos utilizados alrededor de los procesos de modernización deban ser revisados, así como los instrumentos de investigación. ¿Y por qué surge esta necesidad? Porque el reconocimiento de la existencia de una cultura escolar, pero también de una cultura mediática, hace que que se interpele el concepto de identidad para pensar en identidades, para pensar en la diversidad, para pensar también en la interculturalidad. No solo por el reconocimiento de esta diversidad en América Latina, pero también en todo el mundo, de la existencia de una diversidad cultural y de la necesidad de pensar estos procesos, que no solo estos procesos están por fuera del aula, sino que se dan hacia el interior de las aulas, y que estos grandes núcleos de revisión conceptual, pero a la vez de exploración de cuáles son los imaginarios que se están produciendo, requieren de nuevas incorporaciones, pero también nos permiten pensar con mayor profundidad que pensar la relación entre la comunicación y la educación no es más que pensar y poner el foco sobre la dimensión cultural. ¿Por qué? Porque estos procesos de alfabetización o de escolarización los tenemos que pensar como procesos de alfabetización contemporánea. Desde el campo de la comunicación se construye una perspectiva que es conocida como educomunicación. Esta educomunicación se construye a partir de los aportes de los
aportes freirianos, de los aportes de Kaplún, de Mario Kaplún, que comienzan a trabajar sobre la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas y viejas, vamos a hablar acá, nuevas tecnologías a los espacios educativos como prácticas de aprendizaje, como incorporación, pero también como prácticas de producción de sentidos a partir de los propios actores escolares. Entonces, en esta complejidad de pensar las alfabetizaciones contemporáneas, es necesario poner el foco sobre las prácticas sociales que se dan dentro del entorno escolar, la tecnicidad mediática, es decir, cuáles son estos procesos que se van a dar a partir de la incorporación de estas tecnologías, de qué modo el rol y la autoridad escolar es desplazada para ubicar y pensar que el docente tradicional debe adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades para pensar en una educabilidad compartida, no centrada en la autoridad vertical de posesión del conocimiento del maestro, sino un maestro guía, un maestro orientador, un maestro que haga partícipe a los estudiantes en este proceso de producción de contenidos, pero también en pensar que existen y se habilitan nuevas formas de codificación social a partir de los usos de las tecnologías y de la producción de nuevo conocimiento, pero también que esta convergencia digital genera otros formatos que tienen que ver con el hipertexto, ya no con el texto organizador, sino con el hipervínculo que se puede dar y que nos permite el acceso a múltiples lenguajes. Entonces, pensar la cultura escolar como ese conjunto de prácticas, de saberes, de representaciones, que producen, pero que también a la vez reproducen a la institución educativa y que van más allá del ámbito escolar, que tiene que ver con los modos de comunicación y transmisión de saberes que permiten actuar socialmente. Y que la escuela es un espacio, es uno de los espacios donde estos saberes sociales circulan. Reconocer la cultura mediática como esa capacidad que tienen los medios masivos y las tecnologías de modelar el conjunto de prácticas, de saberes y representaciones sociales, y que estas modelaciones y esta nueva producción de saberes conducen a transformaciones significativas en los modos de socialidad y de relaciones. Entonces, el desafío, digamos, que presenta este reconocimiento es pensar el campo de la cultura como educativo, ¿no? Que estas transformaciones, en realidad, a la vez que impactan sobre las estructuras, sobre los modos de relacionarnos, a la vez producen procesos educativos, es decir, que modelan o construyen y producen nuevos órdenes culturales que traen aparejados conflictos, pero también el reconocimiento de nuevos modos de vivir en sociedad. Estas dos culturas conviven y dentro de las líneas de investigación desde América Latina, yo voy a recoger tres grandes núcleos, seguramente puede haber más, pero para la comprensión general de estos procesos me parece importante poder relevar estas experiencias que fueron contorneando y fueron modelando y estructurando metodologías que no solo tienen que ver con la producción teórica, sino con una producción práctica de intervención
dentro de los espacios educativos. Los modelos que habíamos mencionado dentro de educación, de la línea de comunicación-educación, está educación para la recepción, conocido como el modelo de las mediaciones múltiples, que ya lo mencionamos, propuesto por Guillermo Orozco Gómez, y el de la recepción activa, propuesto por Valerio Fuensalida. Estos son relevantes, estos modelos, porque radican en la combinación donde establecen una estrategia esencialmente metodológica de investigación, pero también una propuesta teórico-conceptual a partir de la experiencia y de la innovación. Otro nudo, otra corriente, digamos, que aporta al estudio, que si bien no es procedente de América Latina, está en diálogo con los aportes latinoamericanos y se alimentan y retroalimentan, son los aportes de Celestin Freinet, que es un francés que aporta una mirada pedagógica sobre los procesos de aprendizaje y las modalidades, y aunque resulte o parezca extemporáneo a esta vida digital que llevamos o estos entornos, Freinet lo que hace es incorporar la imprenta y incorporar la radio a los procesos educativos, y la particularidad es que recupera también la experiencia como desarmando el aula, ¿no? Desarmando el aula tradicional. Si bien la experiencia de Freinet logra construir su metodología a partir de una serie de dispositivos, es una escuela privada donde él implementa esta metodología de participación activa y de producción de los estudiantes, junto también a Mark-Jan McLaren, que digamos concibe la escuela como terreno cultural. Su aporte es desde una mirada marxista, donde piensa los procesos del imperialismo cultural e interpela los modelos democráticos a partir de pensar que estas democracias son capitalistas y que guardan la matriz capitalista, y por ende es muy difícil pensar la democracia desde esta perspectiva. Yo les dejo igual un video como para que repasen una conferencia también que él realiza, y que revisen un poco el ideario de McLaren. Por otro lado, pedagogía de la comunicación, que digamos que los aportes más significativos están dados por Paulo Freire, por Mario Kaplun, por el hijo también de Gabriel Kaplun, y por una revisión profunda de Jorge Huergo, que recupera todas estas trayectorias y que piensa desde la actualidad de qué modo estas formas de transformación en el ámbito escolar requieren de un acompañamiento, de capacitación permanente en procesos de incorporación de tecnologías, de los usos de las tecnologías y de estrategias para la convivencia de esta cultura escolar y de esta cultura mediática que incorpora otros lenguajes y que para su incorporación requiere de procesos de capacitación permanente.
Entonces, estas tres grandes líneas de investigación aportan para la comprensión razonada de los medios, de las técnicas y de los efectos que estos tienen sobre la vida en sociedad. Entonces, las mediaciones, volvemos sobre estos conceptos porque son retomados y son revisados también para ampliar su significación, pero también incorporar a estas metodologías de abordaje nuevas miradas. Entonces, repasemos las mediaciones o el concepto de mediación incorporado por Martín Barbero. Tiene en cuenta la inserción del proceso de recepción en una historia cultural que contextualiza las prácticas de lectura y de consumo, rescata de los actores sociales concretos la participación en el proceso de recepción como agentes, en términos de Gieden, como agentes de producción y de intercambio de sentidos, el interés por las mediaciones también económicas, políticas, culturales, que tienen que ver con los contextos en que se producen esos sentidos, pero también con los contextos de recepción de estas producciones y de estos consumos culturales. La importancia y la relevancia de incorporar la perspectiva sociocultural, que asume a la cultura como agente mediador esencial o instancia desde la que se produce la construcción social del sentido. La consideración de la problemática de la hegemonía, es decir, no dejar de pensar desde una perspectiva crítica la producción de hegemonía para poder reflexionar sobre estos procesos no pasivos de recepción, sino procesos de interpelación de estas recepciones y de los consumos. La mediación ha sido, en las últimas décadas, una de las categorías analíticas centrales y más sistemáticas en el estudio de la recepción y de los procesos de apropiación. En esta misma línea, pero diferenciándose, Orozco Gómez incorpora la mediación múltiple, el modelo de mediación múltiple, donde considera que estas mediaciones se dan a nivel individual, a nivel situacional, a nivel institucional, a nivel tecnológico, que esta diferenciación de la mediación tiene que ver con las distintas fuentes, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de fuente estamos hablando de, no es lo mismo el proceso individual, es decir, el proceso de mediación subjetivo, que cada uno, por ejemplo, tomando el contexto de pandemia, uno puede indagar sobre estas distintas mediaciones y encontraremos los diferentes experiencias sociales que tanto las generaciones atravesaron, o los grupos poblacionales, o las modalidades intrafamiliares que se dieron. Entonces, la distinción entre estos distintos tipos de mediación son significativas para pensar procesos de investigación complejos que abarquen estas mediaciones múltiples, pero a la vez que reconozcamos la existencia de estas distintas dimensiones. Entonces, lo que me parecía importante como para operacionalizar o para que ustedes piensen, retomé y tomé el modelo de análisis integrado que propone Margarita Alonso, que es una cubana, que recupera los aportes de las mediaciones, pero que dice a este modelo de las mediaciones me interesa incorporar el análisis de la apropiación de Internet, es decir, cómo el estudio
de la incorporación de Internet requiere de otras fuentes teóricas, ¿sí?, que nos permitan indagar, explorar otros aspectos que el modelo de las mediaciones propuestas por Barbero y por Orozco, de alguna manera ella dice que no es suficiente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, hay que prestar atención a estas interacciones mediadas por los recursos de interactividad digital para poder explorar los procesos de apropiación de Internet. Entonces, lo que ella define en este modelo es la necesidad de recurrir a otras fuentes teóricas, a otros cuerpos teóricos que permitan ahondar sobre este análisis y definir lo que ella considera como tecnorepresentaciones, es decir, la apropiación de Internet, lo que genera no son representaciones, sino tecnorepresentaciones que hablan de procesos de multimediación. Entonces me pareció interesante para aquellos que están trabajando sobre entornos virtuales acudir de alguna manera como lectura a este modelo de análisis integrado, que puede ser de utilidad o no, desconozco las formas en que van construyendo sujetos de estudio, y lo que ella dice es, bueno, es necesario recurrir a estudios sobre Internet y usos socioculturales. También es necesario recurrir a estudios de la recepción de medios y enfoques de las mediaciones, incorporar el modelo dialéctico de Manuel Martín Serrano, que lo hemos mencionado en la clase 2. También la teoría de las representaciones sociales de Moscovici y Jodelet, que me parece importante cuando uno trabaja no las representaciones sociales a nivel macro, sino como a nivel individual estas representaciones se producen, y los estudios sobre la apropiación de las tecnologías. Entonces, este paradigma de la mediación múltiple y de los enfoques latinoamericanos sobre la recepción activa se complejiza de alguna manera con el aporte de Margarita Alonso y al pensar los modelos de análisis de apropiación de Internet. Acá sí quería considerar que, bueno, esta triangulación de alguna manera entre actores sociales, hábitus, que son las incorporaciones y los trayectos y la forma en que se producen los usos a partir de las representaciones, y acá toma Bourdieu sobre cuáles son las posiciones que los actores tienen dentro del campo cultural, y que esas posiciones que estos actores tienen dentro del campo cultural no solo están condicionadas o no solo remiten al capital material, sino al capital cultural disponible, y que esta tecnicidad digital tendrá que ver y estará en relación con estos capitales y estas posiciones y estas accesibilidades o estos condicionamientos a las accesibilidades y al desarrollo de esas habilidades de competencias comunicativas. Estas competencias comunicativas constituirán las instancias mediadoras entre estos contextos micro, ¿no?, y los contextos macrosociales. Uno podría pensar en alguna escena del contexto de pandemia donde construir un mapa, ¿no?, de qué sucedía a nivel macrosocial sobre el distanciamiento, sobre el aislamiento, sobre cómo eran los contextos a nivel nacional, sobre los cuidados, las formas de circulación y las formas de prioridad, de qué población
podía circular y qué población no, pero que esto impactó sobre las formas en que debía asegurarse o mantenerse determinadas producciones, determinadas modalidades de institucionalidad que generaron micro procesos y sobre todo, como conversáramos en la clase, mostró y desnudó las condiciones de accesibilidad a las tecnologías en el momento en que se decidió la continuidad escolar a partir de la virtualidad o de la implementación de procesos educativos a través de distintas plataformas. Entonces, el tema de pensar el escenario pedagógico en las sociedades contemporáneas a partir de esta construcción, digamos, que se hace en América Latina a partir de la incorporación de tecnologías más conocidas como las TICs en su momento, trajo aparejada la construcción de un paradigma de comunicación como propuesta en aquel entonces de pensar la educación a distancia, es decir, de pensar la incorporación de tecnologías para salvar distancias, valga la redundancia, a partir de la mediación tecnológica que posibilite el acceso a otras poblaciones que carecían de determinadas condiciones para acceder a estos procesos educativos. Entonces, la educomunicación es un paradigma que se inscribe dentro de una propuesta para la intervención, es decir, que tiene una propuesta pedagógica, que tiene una mirada crítica sobre los procesos, pero tiene una propuesta que se inscribe dentro de lo que nosotros conocemos como pedagogía de la comunicación. Tomando, digamos, los aportes tanto de Freire como de Kaplun, pensando que todo proceso educativo y en todo proceso educativo se inscribe un modelo de comunicación, ¿no? Y que estos modelos de comunicación van a estar interpelados de alguna manera para provocar modelos dialógicos de comunicación-educación, de educación-comunicación. En este sentido, dos o tres cuestiones que son relevantes y que tienen que ver con los aportes que se han hecho desde América Latina, mirando desde las experiencias también y construidos a partir de estas experiencias. No podemos dejar de mencionar, bueno, a Freire con la pedagogía dialógica, los círculos de cultura, las formas de pensar la educación desde la experiencia y desde estas comunidades de aprendizaje y comunidades de interpretación. Daniel Prieto Castillo, que piensa su experiencia y dice, yo no sabía que era comunicador, ¿no? Comienza a pensar la participación de las comunidades a partir de los autodiagnósticos de comunicación, a partir de los modelos participativos de diagnóstico en comunicación. Vamos a poner a disposición en la próxima clase, vamos a trabajar sobre este punto, pensando el diagnóstico de comunicación de las comunidades a partir de la participación activa y de cómo se generan estos procesos y a partir de la aplicación de la metodología participativa. Dejo acá disponible también un enlace a una entrevista que le hacen
a Prieto Castillo al respecto, y cómo comienza él a construir esta pedagogía de la comunicación en línea con lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, que tiene que ver cómo pensar el desarrollo de las comunidades a partir de la relación comunicación y desarrollo, si no es a partir de la participación ciudadana, de la construcción de ciudadanía, de la ampliación del afianzamiento de la democracia como práctica social, no solo declamativa ni retórica, sino como práctica de intervención permanente. También recuperamos en este recorrido de pensar la pedagogía de la comunicación los aportes de Giroux, que admite, que lee Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, y en su análisis él habla y aporta esta noción de pedagogía de la represión, ¿no? Dice: la lectura de Pedagogía del Oprimido me cambió la vida, pues me dio un lenguaje que permitía entender la educación como un proceso político. Es un libro que cambió la concepción sobre qué significa trabajar con personas a las que normalmente se considera sin voz, y me permitió, dice, entender que tienen una voz y se pueden narrar a sí mismos, ¿no? Esta lectura contrapelo también, de decir, no son sin voz, tienen voz, pueden narrarse a partir de sus propias experiencias, y a partir de esas propias experiencias producir nuevo conocimiento, reconocer el saber que estos considerados sin voz tienen, para disponer de herramientas que permitan narrar esas voces y producir los propios contenidos. Así que aquí dejo también un video sobre Marshall McLaren, que pueden visitar y podemos discutir en el próximo encuentro presencial. De este modo, y haciendo este gran recorrido, me pareció central recuperar todo el aporte que Jorge Huergo ha hecho al campo de la comunicación / educación. Es él el que inaugura, siguiendo los pasos de comunicación / cultura, con la cópula comunicación educación. En el 98 él plantea que este recorrido debe estructurarse como pensado desde una dimensión política, es decir, la educación como práctica política, y que esta dimensión necesariamente debe ser pensada desde una dimensión cultural. ¿Por qué? Porque estas transformaciones de las cuales hablábamos están y las inscribimos dentro de la dimensión cultural, donde distinguimos dos aspectos dentro de esta dimensión cultural: las tecnicidades, que bien decíamos, no tienen que ver con la técnica propiamente dicho, sino con los usos, las prácticas y los aprendizajes sociales en torno a estas experiencias, con las tecnologías, y que esta dimensión cultural tiene que tener un anclaje en los procesos subjetivos, en los procesos de subjetivación, y que en este proceso o en esta subjetividad debemos prestar atención a tres aspectos: uno que tiene que ver con los discursos, otro que tiene que ver con las experiencias, y otro que tiene que ver con la apropiación y la producción cultural, como tres categorías, digamos,
a profundizar y a explorar para indagar sobre estos cambios y estas transformaciones en la dimensión subjetiva. Por lo tanto, Jorge Huergo dice que el paradigma o los paradigmas populares están en plena ebullición y crecimiento, es decir, los aportes de esa mirada de lo popular están. ¿Por qué? Porque tanto las iniciativas estatales y así como desde los movimientos sociales es necesario la restitución de los espacios públicos y de las nuevas formas del campo de la palabra. Pensar la comunicación / educación es pensar la participación de las comunidades en estos procesos. Entonces, pensar es volver a estos modelos de comunicación popular que permiten la participación y el estudio de estas transformaciones. ¿Cómo asumimos trabajar, parafraseando a Freire, la dimensión comunicacional y educativa del trabajo político? Esta es la pregunta que Huergo se hace, y esto es, de alguna manera, la respuesta que deberíamos arriesgar nosotros. Entonces, llegando a este punto, no podemos pensar estos procesos educativos sin pensarlos como práctica política, y es aquí donde necesitamos iluminar de alguna manera la relación entre las políticas públicas, las políticas y la educación, y de qué modo las políticas educativas generan o no condiciones de apropiación, generan condiciones de accesibilidad, y como intercambiáramos también sobre algunos ejemplos que habían traído durante la clase, en no todos los espacios escolares tienen y cuentan con los mismos recursos, y que de alguna manera estos entornos ponen nuevamente en debate la necesidad de generar políticas públicas inclusivas, donde se achiquen estas desigualdades, y la importancia, como dice Huergo, que tiene la educación como campo estratégico para la formación, para pensar procesos emancipatorios, libertarios. Acá yo les dejo una serie de enlaces también a artículos que les permiten profundizar sobre distintos aspectos, es decir, cómo Aparici le plantea cómo debería ser la educación para el siglo XXI, las políticas de educación en medios, que también hablábamos y decíamos que en no todos los establecimientos educativos, no todas, o en las provincias, o en la formación docente, los maestros, las maestras, les maestres han accedido a procesos de capacitación para incorporación de las nuevas tecnologías, y que en muchos casos carecen de estas posibilidades, y que esto de alguna manera deja al descubierto el reconocimiento de esta cultura mediática a la cual hacíamos referencia. Y volviendo sobre algunas cuestiones que recuperamos al inicio, la confluencia de estas distintas perspectivas permiten que
hablemos de un paradigma de la mediación múltiple y de otros enfoques latinoamericanos de la recepción activa, pero también de los modos de apropiación y de interactividad digital. Lo que me parecía importante para aquellos que están trabajando en proyectos donde incorporan distintas plataformas, recuperar el concepto de cibercultura que plantea Piscitelli, para pensar el conocimiento y el aprendizaje escolar y los modos en que circula el saber en distintas esferas de la vida social, así como los retos que esto plantea en el ámbito escolar, pero también en el ámbito familiar, para aquellos que están circunscribiendo sus estudios al seguimiento de familias y la relación entre la escuela y el ámbito familiar, y cómo estos procesos de aprendizaje se sitúan en ámbitos materiales distintos, pero que trascienden, es decir, cómo lo escolar se cuela en el ámbito familiar a partir de los entornos digitales, y qué relación hay entre estos dispositivos o formatos digitales hacia el interior de las relaciones familiares al momento de pensar estos procesos de aprendizaje. Dos cuestiones que me parecía importante señalar y que cito acá. Fuentes Navarro en un artículo dice: avanzar reflexiva y sistemáticamente en producir sentido sobre la producción social de sentido. Lo que estamos aportando aquí es, por un lado, reconocer estos procesos de mediación múltiple para reconocer la producción del sentido que estas mediaciones hacen como producción social de nuevos sentidos, ¿no? Ahí es como un juego de palabras, pero en realidad estamos reconociendo en estas mediaciones otros modos de producción de sentido, no solamente la producción de sentido subjetivo primario sería, sino cuáles son los nuevos sentidos que estas mediaciones producen. Y allí sí complejizar el análisis. Y por otro lado, la cita de Martín Barbero, que este es un lugar epistemológico y metodológico desde el que debemos repensar el proceso de la comunicación. En este sentido sumamos otras miradas también que permiten, yo les mencionaba que hay un texto clave también, si tienen acceso, yo traté de buscarlo a ver si estaba de modo digital, pero no lo encontré, pero pueden revisar préstamos bibliográficos, digamos, a través de las redes. Es un texto que lleva como título Audiencias, Cultura y Poder, Estudios sobre la Televisión, que es de Grimson y Varela del 99, pero que incorporan desde una mirada sociológica la necesidad de renovar una mirada sobre estos procesos y los modos en que se problematiza la relación entre las audiencias con los medios, y destacan la urgencia de recuperar la mirada política para el análisis entre medios y sociedad. Me parecía como para aquellos que quieran seguir rastreando o mirando o están construyendo esa perspectiva de marco teórico, metodológico para el estudio de sus proyectos de investigación. Y por otro lado, el paradigma de la mediación crítica y las perspectivas, que hace todo un recorrido sobre las distintas miradas, incorpora a Reguillo, a Zunkel,
también que son miradas que incorporan desde la mirada antropológica, en el caso de Roxana Reguillo, otros modos de exploración teórico-metodológicos para el desarrollo de categorías sistemáticas, ¿no? Así que los invito por ahí a visitar estas lecturas. Y bueno, con este recorrido, macro recorrido, terminamos esta clase, y sí los invito a que vuelvan a revisar la ficha del seminario, que linkeen las distintas posibilidades y, y enlaces que les... que incorporo para que puedan ir ampliando cada uno de estos aspectos. Y sí, en la clase siguiente vamos a avanzar sobre la relación de comunicación y desarrollo para ir directamente en las últimas clases, en las 3 últimas clases, a trabajar con metodologías participativas, que es el punto central que nos congrega acá para pensar los espacios sociocomunitarios, para anclar sus proyectos en las posibilidades que estas metodologías pueden brindar para participar en los proyectos o en procesos que ustedes estén llevando adelante.